37 minutos pasan desde las 5 de la tarde. Estamos nosotros en vivo en el aire de M90 Radio. Estamos escuchando un poquito de Roosevelt con Night Move y les dijimos que nos íbamos a meter en una linda charla. Está Carlos Sosa con nosotros. Lo vamos a saludar. Bueno, sigue el ruso, por supuesto, también conectado con nosotros. Carlos, buenas tardes. Bienvenido a M90 Radio. Hola, Manuel y Ruso, ¿cómo están? ¿Cómo le van? Buenas tardes. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Sé que estás reocupado, así que decirte gracias en principio. No, por favor, al contrario. Justo nada más que había, como te dije, un pequeño compromiso que era importante por un proyecto que se activa, pero a disposición para conversar lo que quieras. Bueno, excelente. El ruso contaba una pequeña historia que nos mataba la curiosidad si te la acordabas o no. Rusito, rememoranos ese momento, a ver. Es así, Carlitos. El tema es que me pidieron que te describa vos de dónde nos conocemos un poquito. Conté el tema de que somos oriundos de Noya, que compartimos colores y todo. Y tiré un datito de color que yo no sé si vos lo tenés presente, yo sí en mi memoria, que es una vez en el Club Sirio Libanés que me corté los ligamentos del pie derecho y fuiste vos quien me llevaste en tu auto hasta el hospital. Así que eso yo lo tengo guardado, no sé si vos lo tenés guardado. Sí, cómo no. ¿Sabés por qué? Porque yo me he cortado los ligamentos y eso te genera una empatía porque sabés el dolor que atravesás. Así es. Y eso tiene que ver más allá de que, bueno, que aún no me haya cortado, hay que hacerlo. Te veía tu cara de, digamos, de dolor, de preocupación, y bueno, y a veces en los clubes amateur tenemos esa falta de visión, de escasez de recursos, donde el recurso son las personas, digamos, ¿no? Igual. Entonces, bueno, como nació también en la cuna de mi familia, bueno, a veces cuando se podía se ponía la cara, digamos, ¿no? Y me parecía algo fundamental. Así que bueno. Está bueno que lo tengas presente. Sí, tal cual. Eso son recuerdos que quedan ahí, que en su momento fueron dolorosos, pero bueno, uno los toma y los hace, claro, muy emotivos, ¿no es cierto? Porque aparte de hablar de vos muy bien, como profesional y todo, tenía ese recuerdo que lo hace mucho más gratificante y te hace muy buena persona, digamos, para mí por lo menos, ¿no? Ese es el concepto que tengo yo. Bueno, muchas gracias. Queríamos saber si lo tenías ahí presente o no. El ruso lo contaba como una cuestión un poquito más de color, pero digo, bueno, ya que vamos a hablar con Carlos, vamos a preguntarle si se lo acuerda o no. Bueno, en eso, simplemente un dato que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Quien sufre un dolor y recibe cierta compañía, hay dos cuestiones que influyen en algo que se llama memoria episódica, de un episodio que me sucedió en mi vida, que es información, el hecho propiamente dicho, y lo que sintió emocionalmente la persona, el dolor, ¿no? Y la compañía, y eso te queda grabado para toda tu vida. Claro, por eso yo le decía al ruso, le digo, es probable que vos te lo acuerdes, pero quizás la otra persona, como no fue un momento tan traumático, digo, de repente sí te acompañó, pero sí, es muy probable que vos te lo acuerdes porque hay muchas cosas asociadas, pero bueno, para la otra persona quizás es una historia sin tanto contenido emotivo o sin tanta carga, en este caso de dolor como era el caso del ruso. Claro. Bueno, Carlos, para presentar un poco, tenés un libro escrito sobre liderazgo 360. Dentro de algunos minutos vamos a hablar de él, pero queríamos aprovecharte como para hablar de este concepto de liderazgo. Y antes de meternos con esta pregunta, recién cuando charlábamos un poquito fuera de aire, te contaba que hay mucha gente que nos escucha en este horario de la tarde, ya sobre todo cuando estamos llegando cerca de las 6 de la tarde, que empieza a volver de su trabajo. Y hay una cuestión que para muchos es fácil, para otros no lo es tanto, pero te vamos a aprovechar para saber cómo es posible desconectar un poco lo que pasa en el trabajo para llegar con la mente un poco más libre a tu casa. Cómo sacar el chip del trabajo y qué tan importante es hacer ese cambio de chip. Digo, terminar de trabajar y terminar de trabajar también mentalmente. Bien, perfecto. Me encanta porque es un tema que está relacionado con el concepto 360. ¿Por qué hablamos de 360? Porque tiene que ver con un todo, que las personas somos personas que desempeñamos diferentes roles. Un rol laboral, un rol familiar, un rol de vida social, de hacer actividad física, una vida financiera, una vida, digamos, espiritual. Bueno, cada uno de esos roles me requiere 3 pasos. Activar, conectar y desactivar. Uh-huh. Cada vez que me voy al trabajo,
o cada vez que inicio el día, yo tengo espacios personales y yo voy a liderar mi vida, que es lo que me va a hacer feliz y me va a permitir disfrutar, si yo manejo muy bien la autonomía entre cada uno de esos roles. ¿Por qué? Porque ¿dónde vienen a veces el problema de las personas? Cuando ponemos todos los huevos en una misma canasta. Es decir, vivo para trabajar, me come el personaje. Es decir, soy futbolista profesional o deportista profesional, ¿y de qué se trata tu vida? Y no, está el deportista, y cuando se apagan las luces del escenario, no hay vida. Y eso te hace perder confianza en vos mismo, autoestima, y cuando vos te sentís más completo, porque sos integral, porque no solamente sos un tipo que labura, no sos una máquina, sos persona, vas ahí donde van con el ruso, al parque, a divertirse, a hacer actividad física, a trabajar las emociones, a conectar con otro, que tiene que ver con algo distinto. ¿Y por qué es importante el paso de la desconexión? Porque si yo no desconecto, me voy a hacer actividad ahí con el ruso al parque, pensando en el laburo. Y si yo no conecto con el ruso, no voy a disfrutar. Y si no disfruto, no soy pleno, no soy libre. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer para desactivar? Para desactivar del trabajo y poder habilitar. No va a haber conexión, no va a haber activación de un nuevo rol si no desconecto. Claro. Yo no puedo enchufar dos cosas a la vez. El cerebro, no existe el multitasking, a pesar de que creemos que somos más rápidos para hacer muchas cosas a la vez. ¿Me explico? Entonces yo tengo que anticiparme. ¿Qué puedo hacer? Algunos tips que tiro. Dale. Si yo me voy del trayecto al trabajo a mi casa, pues tengo que pasar por mi casa obligadamente y no me voy, por ejemplo, directamente desde mi casa a un gimnasio o a otra actividad. Yo lo que digo es, llego a mi casa, tengo que tener un ritual. El cerebro funciona por rituales. Entonces, ¿cuál es el ritual? Llego, saco al perro, empiezo a caminar, lo acompaño, disfruto con mi mascota, tengo ya preparada la ropa del gimnasio para hacer la actividad, o si me voy a encontrar con mi hijo, o con mi hija, o con mi pareja, lo que sea, o con un amigo, yo tengo que tener ese ritual previo. Si es deportivo, por ejemplo, tener la ropa lista, el bolsito, tener las cosas listas para la merienda, pero yo ya las visualicé. Yo en el trayecto tengo que hacer algo. Si tengo un trayecto en colectivo, en auto, manejando, tengo que escucho un podcast, escucho música, algo que ya me transporte a otro lado, algo que me ayude a dejar atrás. Eso es fundamental. Entonces, el trayecto del trabajo a la casa es fundamental. Tal cual, o a la próxima actividad. ¿Ok? No sé si logro ser claro con esto que digo. Sí, súper claro. Mira, te estaba por conectar un poquito con lo que pasa en el parque, que ya que lo nombraste. Los chicos, o sea, muchas veces dicen de ir y ahora con el fresquete que medio que lo usan un poco de excusa, dice, llegué a casa, me senté en el sillón a merendar y no pude salir, no pude venir. Y voy el otro día. Y muchas veces los que llegan a entrenar y todo, llegan rechipeados y, o sea, no les da la cabeza a la tarde, ni siquiera para contar repeticiones. Van obviamente a desconectarse, van a tomar aire fresco porque estuvieron embotados y encerrados con el laburo, lo que sea, y lo usan realmente por eso. Así que creo que una actividad, o como decís vos, plantearse otra actividad o el trayecto hasta tu casa y estar sumamente concentrado y organizado en ese sentido, digamos. Que nada te distraiga porque si no seguís metido en el laburo. Claro, no. Y además, vos decís, vamos a suponer que vamos con la actividad física, ya que Ruso vos estás ahí, digamos, que no es solamente actividad física, sino que es emociones, es habilidades sociales, etcétera. Pero si vos vas a tu casa, obviamente, y te vas a sentar y vas a bajar el ritmo, por supuesto te va a venir, te puede ganar el cansancio. Si haces más laburo mental, te puede ganar el laburo mental y te puede costar el arranque. Eso te puede pasar. Bueno, obviamente hay que tener que tomar algunos recaudos de no excederte en la merienda, de que sea propicia, etcétera. Pero, por ejemplo, un baño, ¿pero cómo voy a hacer un baño si me voy a hacer actividad física? Bueno, claro. El baño moviliza, depende, algunos sí, algunos no, pero el baño moviliza, por ejemplo, ¿no? Es más, se utiliza mucho el baño de agua fría, obviamente, cuidándose. ¿Por qué? Porque hace un contraclima de tu temperatura corporal con el agua fría, en fin, pero las mujeres por ahí tal vez, o lo más friolento, pues decir, no, ni loco. Bueno, son pequeños rituales, pero ¿qué pasa? El que se va directamente al trabajo, que vos decís no tiene ni capacidad para cortar,
¿Qué sucede? Lo hace y después de los que vencen esos 10 primeros minutos, lo termina disfrutando a la actividad y dice, qué bueno que vine, qué bueno que no me quedé en el sillón. Es ese tema, ¿no? Sí. Vencer eso. Pero si ya va preparado, porque logró desconectar, disfruta mucho más tu actividad, doblemente. Claro, la disfruta desde el minuto cero y no usa la actividad en realidad para lograr esa desconexión que quizás logra ya cerca del final de esa actividad. Es decir, usó eso como un puente de desconexión, pero te perdiste la posibilidad de disfrutar eso que estás haciendo en ese momento. Y que vos podés hacer la actividad, y esto es aplicable para todo. Estamos hablando ahora del tema del entrenamiento, pero lo podés hacer. Una cosa es hacer las cosas con tu cuerpo y tu cabeza en el mismo lugar, y otra cosa es hacer tus actividades con el cuerpo. ¿Qué sería esto? Que yo estoy en disfrute, en conexión con lo que estoy haciendo, cuando la cabeza está en el mismo lugar que el cuerpo. ¿Qué significa? Que mi cabeza no está pensando al futuro o al pasado. Tal cual. Claro. Disfrutando el pleno del presente con el cuerpo y con la cabeza, con las emociones, conectando con lo que estás haciendo realmente. Exacto. Entonces seguramente, eso lo sabrás vos, el que tal vez va unos minutos antes, que está ahí, que se distiende, que se ríe, que disfruta en la previa, se entrega mucho más. Tal cual. Tal vez, una hipótesis, ¿no? Sí, pero digo, Coincide. En entrenamiento, digo, vos Russo sos el especialista, pero si estás conectado realmente también con la mente y sos consciente de los movimientos, obviamente eso se desarrolla mejor. Y llevo eso, digo, como para traspolarlo a otro lugar, salir del entrenamiento, que quizás es una actividad que tiene que ver con vos mismo, en donde hay un componente social, pero digo, llegás de tu casa conectado con el trabajo y de repente lo primero que haces es encontrarte con tu hijo, con tu hija o con tu pareja. Digo, si todavía tu cabeza en realidad, aunque tu cuerpo esté en tu casa, tu cabeza está en el trabajo, eso que está pasando ahí tampoco lo estás viviendo. Quizás tu pareja lo puede entender un poco más, pero a tus hijos es como un poco más difícil explicarle eso y te estás perdiendo momentos que son claves, son únicos, son irrepetibles. Exacto, porque no hay escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es empatizar, es interpretar, es alinearme con el otro, y si mi cabeza está en otro lugar, no tengo escucha. Puedo oír, pero no escuchar. Claro. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Tal cual. Eso, digo, sé que estás activo en redes sociales y que hoy todos estamos vinculados de alguna manera con las redes sociales y con este concepto de multitasking. No, te estoy escuchando, pero estoy contestando un mensaje mientras tanto. Me imagino que todo esto atenta contra esta escucha activa, ¿no? Es una lucha permanente y es el modo... la ansiedad que tenemos todos cada vez más con la tecnología, con lo bueno y con lo malo que tiene, que creemos que somos más eficientes y por eso queremos hacer dos cosas a la vez, pero nuestro cerebro todavía es muy primitivo para hacer dos cosas a la vez. Podemos llegar a utilizar, ¿qué sería el multitasking? Hacer varias cosas a la vez, creyendo que se puede lograr. Y hay algo que sí se podría lograr que tal vez es esto, ¿no? Es ver en qué uso el modo automático o inconsciente y cuándo el modo consciente. No sé, se me ocurre lo siguiente. Cuando yo me estoy bañando, cuando yo estoy tomando un mate y estoy llevando, digamos, estoy conversando con alguien, yo estoy haciendo dos cosas a la vez. Sí. Pero en ese mientras tanto, yo digo, bueno, yo no, por supuesto, no le voy a dar una orden a mi brazo que ponga el termo en el mate, ya lo hago de memoria, lo hago en automático. Claro. Y puedo expresarme. Bueno, ahí pareciera que dos actividades. Bueno, una es la conversación debía ser con escucha activa, con presencia. La conversación es consciente y cebo mate automáticamente. Ahí existe la posibilidad. Pero si yo estoy conversando con vos y a su vez estoy en el WhatsApp, bueno, podés estar en dos conversaciones presente. Porque cortás, ¿sabes por qué? Fatigás mucho el cerebro y te estresás. Y eso es lo que te impide desconectar después del rol. Porque lo fatigaste, inclusive, y eso se llama un tema también para neurólogo, trabajar y estar todo el tiempo así te genera trastornos de ansiedad y trastornos neurocognitivos. ¿En qué sentido? En que todo el tiempo estás quemando tu cabeza.
Y eso puede afectar memorias de corto plazo, afectar el sueño, etcétera, etcétera, que ya no metemos un tema salud, que no es mi especialidad. Pero hoy está todo linkeado, digamos. Sí, claro, que digo, estamos hablando del cerebro y de un montón de cosas, incluso de una de las partes del cuerpo que aún estamos entendiendo después de algunas otras partes ya entenderlas desde la A a la Z. Carlos, nos queda una charla pendiente sobre el liderazgo. A las 6 de la tarde empieza otro programa en la radio y nos queda una tanda todavía en el medio que tenemos que cumplir. Me gustaría que nos hables rápidamente de tu libro y de dónde podemos conseguir el libro. En Rosario, si lo podemos conseguir online, en algún lugar, ¿cómo hacemos para que nos llegue? Bien, el libro lo podés conseguir por Mercado Libre. Simplemente ponés Liderazgo 360, lo conseguís. Hasta antes que, bueno, digamos, rescindiera contrato con la editorial anterior, lo conseguía en el shopping, en cualquier librería de las marcas conocidas estaba, digamos, ¿no? Ahora lo voy a relanzar con otra editorial en breve. Estoy en esta semana firmando un contrato con una nueva editorial. Así que luego va a estar físicamente en Rosario y en cualquier punto del país con esa nueva editorial, digamos. Pero que va a ser la misma versión que pueden comprar ahora, es la misma, digamos, ¿no? Claro. Sino que con otra editorial. Eso punto 1. Punto 2, el libro tiene un propósito y una misión hacia la sociedad también, que es expresar esto, ¿no? Que vos en la vida tenés como dos caminos, ser protagonista o ser víctima, digamos. Y ser protagonista tiene que ver con hay una obligación de liderar. No importa que yo no tenga una empresa a cargo. Te tenés a vos mismo a cargo y nosotros tomamos más de 1000 decisiones por día. Entre dónde voy, trayecto a trabajo, cómo me alimento, qué hago, qué no hago, con quién me relaciono, con quién no me relaciono. Bueno, decidir en realidad todos los días forma parte de tu plan de vida. Y tener un plan de vida, tener una visión, ya te obligas. Entonces, desde ese punto de vista, ya no puedes decir, no, yo para qué voy a liderar, no, es necesario. Entonces, lo que mostramos también es esta cuestión de que el liderazgo te ayuda a ser más autónomo, a ser más independiente. Las personas, ¿cómo nacemos? Dependiente. Nacemos dependiendo de algo. ¿Qué buscamos ser después? Independiente. ¿Y cómo terminamos? Dependiente, cuando nos morimos. Tal cual. ¿Ok? Pero en el medio, entre la independencia y cuando ya nos vamos de la vida, hay un camino importante que es la interdependencia, que es, yo soy independiente, pero también soy dependiente con otro porque trabajo en equipo. Y ahí viene un gran dilema. ¿Qué hago yo para crecer? Si yo digo quiero crecer, porque para mí líder es el que vive de lo que ama. Ya está, no voy a darte grandes definiciones. El que vive de lo que ama, el que es capitán de su propia vida. No te voy a hablar de meta definiciones, no, quiero ser simple, práctico y que la gente de a pie entienda esto. Entonces, por eso hay obligación de liderar. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un líder interior. Lo que pasa es que el 95% de las personas se muere sin encontrar con ese líder interior. Ese 5% que sí se da es porque encontró su pasión, porque encontró a aquella persona o porque las circunstancias que la vida le puso por delante, hacerse cargo de su empresa, tener que afrontar una situación dolorosa, un trauma, aplicó resiliencia y se convirtió en líder. Pero son los menos. Entonces, el problema que tenemos en la Argentina tiene que ver con que todos los problemas valga la redundancia, están afuera. Claro. El mejor club, el que tiene más socios en la Argentina, ¿saben cuál es? ¿No? A ver. El ¿Cuál? Club de la Queja. El Club de la Queja. Ah, sí. Muy bien. Estuviste muy ¿Ya? Yo tengo el carnet. Tengo el carnet. Tenemos todo carnet vitalicio. Y que todos somos los argentinos, tenemos ese. Bueno, pero tiene que ver, el que se queja está en zona de confort, habla de su inseguridad. Entonces, cuando vos estás frente a una persona también que se queja, digo, si hay una queja, pero hay una propuesta, porque digo, no, esto está mal, pero propongo que lo hagamos así. Bien. Ah, listo, ahí ya te escucho. Ahora, si solamente está mal,
no sirve de nada. Bueno, liderar tiene que ver con eso. Y este enfoque 360 tiene que ver un poco con mi recorrido. Yo me gusta fusionar mucho. Mi sueño era ser jugador de fútbol profesional y terminé siendo consultor y llegué al fútbol, digamos, por esto. Entonces me gusta relacionar mucho el fútbol, que en realidad no es correr detrás de una pelota, sino que una filosofía de vida. Es integración social, es conocer gente, bueno, en fin, representa muchas cosas. Entonces fusionar ámbitos deportivo, empresarial, trabajo en equipo, revertir situaciones, voy perdiendo, voy a luchar, me tiro de cabeza, defenderle una pelota, pelear por mi compañero. Bueno, hay mucho significado en eso. ¿Okay? Genial, Carlitos. Para aquellos que quieran un poquito de data sobre el libro, para que quieran encontrar información sobre Carlos, para que quieran leerlo, para aquellos que quieran contactarlo también, conocerlo un poco más, los invitamos a darse una vuelta por las redes sociales. carlossosa.liderazgo, ahí lo van a encontrar, carlossosa.liderazgo, lo van a encontrar. Hay un link que te lleva directamente al libro, tenés testimonios, tenés frases, tenés cursos. Sé que se viene uno dentro de algunos meses en Rosario, así que vamos a hacer una nueva llamada en donde vamos a hablar de lleno de liderazgo y vamos a recordar y vamos a invitar al curso también. Ahora ya nos quedamos sin tiempo, te queremos agradecer este ratito que nos has dado. Te esperamos en el estudio cuando vengas a Rosario, obviamente con el ruso, y bueno, nos vamos a conectar en algún otro momento para hablar de lleno sobre liderazgo, que nos quedaron un montón de preguntas afuera. Sí, con mucho gusto, me encanta la radio, dentro de tanta locura que he soñado, he soñado así participar, así que me encanta la iniciativa esta del ruso, está muy bueno que lo aprovechen, y además porque buena madera y además apasionado. Así que bueno, gracias Manuel y gracias Ruso por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo. No, por favor, un abrazo grande. Abrazo gigante. Carlos Sosa charlando un poquito con nosotros. Bueno, Rusito, nos tenemos que ir. Gracias por este contacto, la verdad que muy, muy linda charla. Nos vamos a conectar otra vez con Carlos como para hablar un poco más de liderazgo. Se presta para charlar un poquito más. Nos quedamos sin tiempo. Hoy vine de entrevistador, ahí tiré un bocadito, pero bueno, no quería dejar pasar este contacto que me parece muy, muy interesante.